que te importan a ti, que te importa a tu familia, a la comunidad y en general al Perú. Y sin más, vamos a recordarles el número de WhatsApp a donde ustedes pueden comunicarse para poder hacer sus consultas, sugerencias. Es el 947-246-545. 947-246-545. A ese número de WhatsApp puedes enviar tus preguntas, tus consultas o simplemente tus comentarios acerca del tema del día de hoy y también sugerir, por supuesto, algunos otros temas que sean de tu interés que podamos abordar en este programa, porque en Betel tu voz cuenta. Esta tarde vamos a tener un invitado muy especial. De hecho, él ya se encuentra en el set porque saben que ya se acercan las elecciones de 2026, las elecciones generales. Vamos a hablar de la neutralidad de la ley electoral, entre otros asuntos. Y quiero ya presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es José Manuel Villalobos, es abogado, especialista en Derecho Constitucional, Electoral, en Gobiernos Locales, Comunicación Política y Gestión Pública. Ha tenido a su cargo la Secretaría Técnica del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Si ustedes recuerdan esa plataforma importante para que el ciudadano se informe, bueno, ha sido el especialista de hoy el que ha estado a cargo de esa Secretaría Técnica, encargándose pues del diseño y de la implementación, y también ha formado parte del equipo del proyecto InfoGov. Se ha desempeñado asimismo como asesor legal de la Jefatura Nacional de OMPE, ha sido coordinador parlamentario y del Ministerio, ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y Riego, entre otros cargos también igualmente importantes. Sin más, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Manuel Villalobos. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido al programa No Negociable. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los seguidores de Betel. Así es, doctor. Estamos ya en las previas de unas elecciones generales de 2026 convocada por la Presidenta de la República hace poco, y quería consultarle en primer lugar si es que ella estuvo bien en el tiempo de la convocatoria, porque he escuchado que quizá viendo que podía ser presentada una moción de vacancia o algo, ella adelantó este plazo. Quisiera que nos, despeje esa duda. Bueno, la ley establece que la convocatoria podía hacerse como máximo hasta el 12 de abril. Y en su experiencia siempre se ha esperado, hasta el último día. Por lo general, las elecciones pasadas siempre se han convocado al plazo límite, ¿no? Lo atípico ha sido que se adelante la convocatoria, pero no tiene mayor impacto. Un adelanto de la convocatoria de elecciones no está relacionada a una posible vacancia de la presidencia, ¿no? Que se haya convocado a elecciones no impide que alguien en el Congreso pueda promover una vacancia, ¿no? Oh, entiendo, entonces, doctor. Y también quería comentarle acerca el adelanto de las elecciones, tengo entendido que ha estado relacionado al presupuesto que necesitaba el jurado para ir avanzando las actividades electorales. Por eso vimos que cuando se convocó elecciones, al lado de la presidenta estaba el presidente del jurado y el jefe de la OMPE, porque hay una ley que establece que el presupuesto para las elecciones se habilita 7 días después de la convocatoria. Entonces el jurado necesitaba que se convoque para que de una vez le den la plata, ¿no? Qué buenas sus precisiones, doctor. Para muchos que desconocemos el tema electoral, realmente ha sido importante conocer ese detalle. Y también preguntarle, doctor, acerca de lo que dicen las encuestas el día de hoy, de ese 0% de desaprobación que tendría la presidenta Dina Boluarte. Usted, en su experiencia, ¿se ha encontrado también con alguna cifra parecida en la historia de nuestro país? Bueno, no a ese nivel, no de cero, ¿no? Por lo general los presidentes, luego de 5 años de mandato, llegan con una popularidad muy baja, ¿no? El problema de la presidenta que ha llegado a 0 en 2 años, ¿no? Eso es lo preocupante, porque le quita legitimidad a su gobierno, ¿no? Y lo que está pasando el día de hoy acerca de este paro de transportistas convocado y que está afectando seriamente la inseguridad en nuestro país, puede ser alguna de las cosas que están pasando factura a este gobierno. Sí, efectivamente es un gobierno que tiene problemas que aquejan al país, que no puede resolver, que no creo que los resuelva en realidad. Ya prácticamente es un gobierno de salida, que lo único que nos debería ya preocupar es que este gobierno garantice elecciones limpias, transparentes, una transición, y que dentro de un año, pues un poco más, menos de un poco año, podamos saber quiénes van a asumir las riendas del gobierno a partir del 28 de julio del 2026, ¿no?
Así es, doctor. Antes de continuar, vamos a dar la bienvenida a nuestra conductora también, Paola Martínez. Ella se reincorpora también a la mesa. Paola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Isabel? Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Bueno, estábamos comentando, doctor, las previas a las elecciones generales y quería preguntarle también acerca del ausentismo, porque creo que en cada periodo de elecciones generales en lugar de decrecer, aumenta. El ausentismo refleja también de alguna forma el desinterés de la población por ir a votar. Usted, que no solamente es especialista en temas de derecho electoral en general, sino también especialista en gobiernos regionales y locales, ¿cómo ha visto el panorama en estos, digamos, últimos 5 años? Bueno, recordemos que en las elecciones del 2021 el ausentismo aumentó, pero debe ser producto de la pandemia, ¿no? Que vivimos la pandemia y mucha gente evitó exponerse al contagio y no fue a votar. Otro factor que origina que ya haya personas que decidan no ir a votar es que la multa por ir a votar parece que no es muy alta, ¿no? Entonces hay gente que prefiere pagar esta multa a ir a votar. Ahora, históricamente el ausentismo siempre ha bordeado el 20%, ¿no? En el 2021 llegó al 30%, pero esperemos que ahora en el 2026 se pueda incrementar el nivel de participación de los electores, porque si los peruanos dejamos de ir a votar, no estamos asumiendo la responsabilidad de elegir a quienes van a gobernarnos durante los próximos 5 años. Estamos dejando en manos de otros que decidan por nosotros, ¿no? No nos hacemos responsables, digamos, del gobierno que va a entrar. Y si tú no te haces responsable y no participas, luego ¿cómo puedes reclamar que en el país no se solucionan los problemas de seguridad, la economía, la educación, si es que tú no te tomaste el trabajo de ir a elegir a esas personas que van a dirigir las riendas del país, ¿no? Así es, doctor. Desde ya hace varias elecciones atrás hemos visto ya un comportamiento del ciudadano realmente desinteresado, ¿no? en ir a votar. Y en la línea que comentaba Isabel, doctor, queríamos hacerle la consulta debido a su especialización en derecho electoral. Si es viable en el Perú una propuesta, 1, de que el voto no sea obligatorio y 2, que se realice una votación virtual. Bien, vamos a contestarla por partes porque son 2 preguntas que se relacionan de repente por el tema de la facilidad para que voten, ¿no? Pero primero, si ya con el voto obligatorio vemos que más del 20% no va a votar, imagínense si el voto fuera voluntario, ¿no? Es muy posible que los niveles de participación decrecerían mucho más. Sin ir muy lejos, en Chile o Colombia, países vecinos donde el voto es voluntario, el nivel de participación apenas alcanza el 50%. Eso significa que la mitad de los chilenos y los colombianos no participan de la elección. Eso tiene repercusiones graves porque quien es elegido no tiene una gran legitimidad y esas personas que hay en la mitad de un país que dice que no los ha elegido. Si nosotros apostáramos por esa vía, digamos, tendríamos el riesgo de que muchos peruanos no voten. Depende de cómo nuestra tradición histórica es darle al voto no solo la connotación de un derecho. Es decir, en el Perú nosotros hemos visto al voto como no solo un derecho, sino también como un deber, ¿no? Hay otras sociedades, otros países que el voto solo lo consideran un derecho y por eso que es voluntario, ¿no? Si quieres lo ejerces o no. Pero en el país le hemos dado una connotación doble de deber, derecho o derecho, deber. Es tu derecho a votar, pero también es tu deber ir a votar. Y en tanto no cambiemos esa concepción del sufragio en el Perú, va a seguir siendo obligatorio porque existen esos riesgos, ¿no? De que si se vuelve voluntario, mucha gente perdería más el interés, ¿no? Y no iría a votar. Respecto a la votación electrónica, bueno, en el mundo hay muchas modalidades de votación. La que predomina en realidad es la votación manual, ¿no? La votación presencial, donde uno va a votar en papel, como siempre hemos ido a votar. En las sociedades, el primer mundo, digamos, ¿no? Más tecnologizado, como países europeos como Alemania,
Corea del Norte, en el Asia, Japón, ¿no? De donde viene la tecnología, no usa el voto electrónico para ir a votar. Porque más allá de que te puede dar las facilidades, ¿no? Esos países anteponen la seguridad, ¿no? La seguridad, ¿por qué? Porque todavía es posible que esas tecnologías puedan ser hackeadas, ¿no? Invadidas por hackers que terminen no solo alterando el resultado, sino violando un principio fundamental del voto, que es que el voto es secreto. Claro. Y si los sistemas no van a garantizar que el voto sea secreto, entonces tribunales constitucionales como el de Alemán en su momento declararon que el voto electrónico era inconstitucional, y por eso que en esos países que son el primer mundo, donde tienen la tecnología a la mano, no lo usan. En Sudamérica se usa, en Venezuela, y ya sabemos con qué fin, ¿no? Donde se alteran los resultados. Y se usa en Brasil desde hace ya muchas décadas, pero la particularidad del voto electrónico de Brasil es que es un voto presencial. Es decir, no votas desde tu casa como la gente ahora quiere con el celular y el facilismo, ¿no? Queremos que todos nos lo pongan fácil. En Brasil el voto es presencial. Como en su momento acá en el Perú, en el 2011 hubo el piloto del voto electrónico presencial en Pacarán, por Lunahuaná. Es como un cajero automático, una urna electrónica que se pone en un local de votación y el brasileño va y vota. Vota en una cabina, y obviamente esa cabina luego está conectada a una matriz y se transmiten los resultados. Hace que el resultado sea inmediato, pero no es que se vote desde la casa. Ahora en el Perú vamos a ir a un voto no presencial, electrónico, el famoso voto digital, que ya está aprobado. La OMP, incluso lo puse en mi Twitter, ¿no? El Papa, ¿no? Que es peruano, podría votar digitalmente si es que tiene un DNI electrónico con certificado digital. La OMP, más o menos en octubre, si no me equivoco, va a abrir un registro para que todas esas personas que están dentro de los grupos prioritarios, peruanos en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas, todos los que vivan en el cercado de Lima, por ejemplo, van a poder inscribirse en ese registro para votar digitalmente en las elecciones del 12 de abril. ¿Cómo es un voto digital? Votas a través de un aparato electrónico, sea tu laptop, tu teléfono, tu computadora. Es decir, no vas a ir a un local de votación. Desde cualquier lugar del mundo podrías votar. Van a darte unas credenciales, como una clave secreta, ¿no? Para que tú entres al sistema y puedas votar. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ahora con la tecnología de blockchain, dicen que es más seguro, que es infalible. El sistema se aplica en Estonia, que es un país europeo muy pequeñito, pero que es digitalizado al 100%. Pero claro, una realidad de un país de 1 millón de personas a un país como el nuestro, de más de 30 millones de personas con niveles educativos muy bajos, con poco acceso, con poca o muy difícil accesibilidad a las tecnologías. Entonces, todavía creo que el Perú al 100% no está preparado. Vamos a ver si este piloto funciona, ¿no? Doctor, disculpe, ¿podría repetir qué población, qué público está incluido en ese voto digital? Sí, en el voto digital, los grupos priorizados son los peruanos en el exterior, que se encuentran en el exterior, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes estén enfermos, y los electores del cercado de Lima, incluidos los vecinos de Betel, que Betel se encuentra en Santa Beatriz, porque Santa Beatriz es cercado de Lima. Sí. Todos los electores que estén registrados en el cercado de Lima también podrían optar por votar digitalmente. En estas elecciones. En las del 12 de abril, sí, en las 12 de abril. En estas elecciones. En estas elecciones del 12 de abril vamos a tener una cantidad importante de peruanos que voten a través de su teléfono celular, de su computadora, de su casa, ¿no? Pero para eso van a tener que registrarse a partir de que la OMP abra el registro. Todavía no lo va a abrir después de que cierre el padrón electoral en octubre. Siempre y cuando tengan eso es DNI clave, electrónico. Esa es clave tu pregunta. No solo el DNI electrónico, tiene que estar vigente. Con el certificado digital vigente, ¿no? Entonces, quienes tengan ese DNI electrónico con el certificado digital vigente van a poder hacer uso del voto digital, que es un voto electrónico no presencial.
Los que todavía no tengan en estos momentos ese DNI electrónico, Están a tiempo están a tiempo de sacarlo. Recuerda que el padrón electoral cierra en octubre, 6 meses antes de las elecciones, creo que es el 12 de octubre, y hasta esa fecha nosotros podríamos cambiar nuestra dirección en el DNI, por ejemplo. Todavía. Sí, a tus oyentes, por ejemplo, si hay oyentes que han venido a Lima, ya se mudaron de provincia, digamos, y viven en Lima por estudios, por trabajo, pero su DNI sigue estando en Chiclayo, por ejemplo. Y si no cambian su DNI hasta octubre, el día 12 de abril del próximo año tendrían que ir a votar a Chiclayo o al lugar donde les toca votar, y ya saben pues que cada vez que hay elecciones los pasajes se incrementan. Si no quieren pagar su multa. Si no quieren pagar la multa, o si quieren tener una facilidad del voto, hay que cambiar el domicilio para que vote cerca de tu casa, ¿no? Entonces esto todavía se puede hacer. Hasta es octubre. Importante decirle a nuestros oyentes ello. Si es que usted no ha cambiado su dirección domiciliaria, puede hacerlo todavía en su DNI para que no tenga que trasladarse desde donde está. De repente está en Lima, como dijo el doctor, y tenga que viajar nuevamente a Chiclayo o a otras regiones. Puede hacerlo ahora mismo y también actualice su DNI electrónico, que tenga el certificado debido para que pueda votar, porque me parece interesante lo que usted dice. Escuché alguna vez un proyecto de ley acerca del voto voluntario y efectivamente si uno se abstiene de ir a votar, está dejando simplemente la cancha a que otras personas puedan agarrar ese espacio, y no queremos lo que nos suceda en esos países vecinos, como usted lo ha mencionado, que el 50% de la población no se siente representada o dice yo no he votado por este presidente, ¿no? Por este candidato. Doctor, pero además el tema de hoy que nos convoca también es acerca de la neutralidad en la administración pública. Ha salido publicado un decreto supremo y quería saber en su experiencia, doctor, cuántas personas, me parece haber escuchado que 6 de cada 10 peruanos trabajan en una entidad pública. No sé si eso todavía sigue siendo cierto, lo vi hace como unos 3 años, pero entonces estamos hablando de un estado grande y de una cantidad importante de funcionarios y servidores públicos que en estas elecciones tienen que guardar el principio de neutralidad. A nivel constitucional existe un principio de neutralidad que deben guardar los funcionarios y servidores públicos, ¿cierto? ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, Isabel, primero me has dejado preocupado con las cifras. Si esa cantidad de peruanos trabaja en el Estado, ya sabemos a dónde se van nuestros impuestos, ¿no? Ojalá que la cifra no sea real, pero sí hay mucha gente que trabaja en los 3 niveles de gobierno, porque el gobierno, el Estado, digamos, tiene 3 niveles. Gente que puede trabajar en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, programas, proyectos, puede trabajar, bueno, en el Congreso, que es mucho menos, en el Poder Judicial, pero también trabaja en los órganos constitucionales autónomos y en las municipalidades, que son más de 1.800 a nivel nacional, y los gobiernos regionales. Y sí hay una burocracia muy grande en todos los rincones del país. Entonces la Constitución, la misma Constitución, garantiza el principio de neutralidad del Estado en las elecciones. ¿Qué implica el principio de neutralidad? Las elecciones, todo proceso electoral debe regirse por principios. Igualdad, ¿no? Y libertad del voto, igualdad de condiciones para todos los candidatos. Es decir, no puede ser democrático una elección donde hay un candidato que tiene, digamos, más posibilidades de ganar porque hay alguien, que en este caso es el Estado, que apoya su triunfo, por ejemplo, ¿no? Entonces la neutralidad lo que busca es que el Estado, el aparato estatal en las elecciones no se meta, sea neutral, no incline la balanza a favor o en contra de alguien. Y por eso existe el famoso principio de neutralidad que deben cumplir todos los trabajadores y servidores y funcionarios públicos del Estado, desde el más chiquitito, desde el auxiliar hasta el presidente o la presidenta de la República, deben cumplir este principio de neutralidad que, como te dije, está recogido en la Constitución y desarrollado en el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones, que básicamente dice que ningún funcionario, autoridad, servidor público puede realizar actos que favorezcan o perjudiquen a un candidato o a un partido político durante las elecciones. Obviamente que el jurado ha establecido algunos parámetros porque debemos, digamos, conciliar el principio de neutralidad con el derecho a la participación política de los ciudadanos
que por más trabajadores o servidores del Estado también tienen derecho a participar en política y también tienen el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de opinión, es decir, que pueden tener sus preferencias políticas. Entonces, lo que el Jurado Nacional de Elecciones y lo que se desprende de la interpretación de las normas sobre neutralidad es que, ¿qué dice el jurado? Para que exista una violación al principio de neutralidad, este funcionario, este trabajador, este servidor estatal, al momento que realiza la conducta infractora, debe encontrarse en una actividad oficial y en el ejercicio del cargo. Si en el ejercicio del cargo un alcalde, por ejemplo, ¿no?, inaugurando una obra o una actividad con sus vecinos, hace arengas o alusión al candidato, a su partido, a su candidatura, está violando el principio de neutralidad. Y el otro supuesto es cuando sea el alcalde, el ministro o cualquier otro servidor realiza actividades proselitistas o participa en actividades proselitistas usando su cargo o los recursos que tiene a su cargo. Por ejemplo, que el alcalde vaya a una actividad proselitista en los vehículos de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que cuidar sobre todo el uso del recurso público, de los recursos que el Estado tiene, y que estos no se pongan a disposición de ningún partido candidato. De ahí que un trabajador del Estado, un servidor, un funcionario, pueda, fuera de los horarios de oficina o en momentos en que no está ejerciendo el cargo, participar de actividades partidarias, pues eso no sería infracción a la neutralidad, porque, digamos, también tiene el derecho a participar. La línea es muy delgada, muchos de tus oyentes dirán, pero el congresista, por ejemplo, en todo momento es congresista, o el alcalde en todo momento es alcalde. ¿Cómo es que va a participar en un evento proselitista sin ser alcalde, quitándose la camiseta de alcalde o de congresista? Pues bueno, sí es posible, ¿no? Porque si bien es cierto, son funcionarios públicos, digamos, a tiempo completo. En el caso de los congresistas, dedicación exclusiva, no significa pues que las 24 horas son congresistas, ¿no? Tienen también un espacio para realizar sus propias actividades personales, dentro de las cuales se encuentran las actividades partidarias. Y me parece que no van a renunciar, por ejemplo, los congresistas a su cargo, o no van a pedir licencia, mejor dicho. Si es que postulan a la reelección. Así claro. es. Quiere decir que ellos van a continuar en su cargo de congresistas y a la vez pueden ser candidatos. Claro, por eso que tiene que verificarse ahí que sus actividades, cuando ya entren a la elección, ya sean candidatos, sus actividades de candidato no interfieran con la labor parlamentaria. Ya no sería posible que un congresista utilice los gastos en la semana de representación para irse a hacer campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va a ser muy cuidadoso, el Congreso tendrá que cuidar, y la prensa también estar atrás de ellos para evitar que se vulnere, porque si no ya entra en desventaja el otro competidor, que no es congresista, que no es funcionario, que no tiene recursos que pueda utilizarlos a su favor. Entonces hay que cuidar eso. También creo que cuando se van los congresistas en semana de representación o de viaje por alguna actividad oficial, estaría prohibido, por ejemplo, que ese congresista vaya pues sea congresista o sea un candidato a un alcalde o a la alcaldía o gobierno regional, con los números o los distintivos pues de su partido, ¿no? Sí, claro, en el momento, pero en las actividades oficiales. Si está fuera de las actividades oficiales, yo no veo ningún problema que el mismo congresista utilice indumentaria de su partido. Hay que saber diferenciar. El jurado ya lo ha dicho en mucha jurisprudencia. Para que haya violación al principio de neutralidad, tiene que hacerse en un evento oficial, ¿no? En actos oficiales, o usando la investidura de su cargo. Pero si en ese momento no es un acto oficial, no está en el local institucional, sea el Congreso, la alcaldía, la municipalidad, no está presentándose ahí como alcalde, como congresista, ministro, podría tranquilamente participar en actividades proselitistas. En el caso de los ministros, no, porque tú al inicio de esta secuencia hablaste de que hay una norma que ha publicado el Poder Ejecutivo, que es un decreto supremo, ¿no? Sí. Este decreto supremo, que no recuerdo, tú lo tienes a la mano, creo que es el 052. 54 de PCM, establece lineamientos para la neutralidad, pero ojo, este decreto supremo solo regula la conducta de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo. Porque si ves en una de sus disposiciones complementarias,
establece que el Poder Judicial, el Congreso y los órganos constitucionales autónomos se rigen por sus propias normas internas. Entonces, este decreto supremo aplica para los servidores, funcionarios del Ejecutivo. Por eso que le aplica a un ministro, le aplica a un director de un proyecto, le aplica a viceministros, secretarios generales. No le aplica este decreto supremo al congresista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con un decreto supremo no puedes obligar a alguien de otro poder del Estado. Entonces ellos se regirán por la Ley Orgánica de Elecciones, Código Ética de la Función Pública, normas, reglamento del Congreso, etcétera. Entonces este decreto supremo, el 054, es exclusivamente para el Poder Ejecutivo. Además que tiene unas disposiciones interesantes, pero que podrían ser inconstitucionales, ¿no? Porque hay una acá que dice, que a mí me genera pero que en todo caso es bueno, ¿no? Porque dice, los funcionarios, directivos y servidores, está en el numeral 6.2, y servidores de confianza deben de abstenerse de emitir opiniones a favor o en contra a través de prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, institucionales o personales, o cualquier otro medio sobre las condiciones personales, profesionales o académicas de cualquier candidato, así como sobre su idoneidad para participar en política. Esta restricción se aplica de manera permanente, con independencia del horario o modalidad que ejerza la función pública. Y acá les han puesto un corsé, un candado, claro, para que los que trabajan, ¿no? Los funcionarios, ministros, sus asesores, directivos, incluso el fin de semana, incluso a través de su cuenta personal, ellos sí no pueden hacer ninguna actividad proselitista. Claro, pero este numeral 6.2 se activa cuando ya la persona sea candidato. Sí, mientras tanto, no. Por ejemplo, doctora, a ver, tengo una consulta. Tengo un colega arequipeño, él, asesor de un alcalde allá en Arequipa, no voy a decir qué alcaldía. Él está ya con miras, está haciendo, digamos, una presencia mediática en las redes sociales. Y él desde sus redes sociales, las diferentes plataformas, inclusive tienen allá un podcast, están pues cuestionando a los políticos vigentes y a los posibles candidatos de los partidos políticos. En este caso, como todavía no está, digamos, no son candidatos en sí mismos, no vendría a afectarle esa disposición. ¿Tu amigo de cosa es? ¿Asesor? Es asesor de una municipalidad en tanto, distrital. Para los trabajadores municipales hay una ley especial para ellos, que es el artículo 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿ya? La Ley Orgánica de Municipalidades, en ese artículo 150, habla de la neutralidad que deben también observar los servidores municipales durante los procesos electorales. Sin embargo, claramente dice que la prohibición es solo en horario de oficina. Ergo, fuera del horario de oficina, el servidor municipal puede realizar actividades proselitistas. No infringe la neutralidad si antes de las 8 de la mañana o después de las 5, si digamos es la hora de salida, o el sábado y domingo realiza actividades proselitistas, pues no vulnera el principio de neutralidad, porque el artículo 150 de la ley lo protege. Y un artículo de una ley está por encima de este decreto supremo, ¿no? Que además, como dije, no aplica solo aplica al Poder Ejecutivo. Y el ámbito de aplicación creo que es para estas elecciones generales de 2026, porque sí, estamos hablando de que ya también se van a acercar las elecciones regionales y municipales. Y tendrán que sacar un decreto para esa municipalidad. Doctor, pero todavía no me ha quedado clara en ese caso se rige por la 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero específicamente en el caso cuando ya se cuestione, este trabajador cuestione a los candidatos, cuando ya estamos en la etapa electoral, allí se vendría, digamos, a... Pero él puede cuestionar a quien quiera. No, pero dice no se puede emitir opiniones a favor, en contra. Pero este es un decreto supremo, no es ley. No pueden haber prohibiciones, las prohibiciones deben estar expresamente establecidas en una ley. Y este decreto supremo no es una ley. Lo que yo iba es que, más allá que es saludable, que lo cumplirán la gente del Ejecutivo, porque si no los votan, el Ejecutivo no puede disponer que voten a un alcalde, pero a un trabajador. Los jurados especiales. Los jurados electorales especiales no aplican este decreto supremo. Ellos aplican el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad aprobado por la resolución 112/2025 del jurado. Hay un reglamento del jurado que sí regula también la neutralidad, y habría que observar ahí las prohibiciones que hay y las sanciones. Pero este decreto supremo
no aplica para... Es letra muerta, entonces. No, es letra muerta, es letra viva para los trabajadores del Ejecutivo. Porque claro, porque ellos, si quieres trabajar en el Ejecutivo y ellos han establecido una regla, obviamente si no la cumples te votarán, ¿no? Pero el Ejecutivo no puede disponer o sancionar a personal que no está dentro de su ámbito. Atención a nuestros amigos que trabajan en el Poder Ejecutivo, que nos están escuchando, o que de repente en sus familias hay algún oyente allí que tiene un servidor, un funcionario público como familiar, advertirles sobre este Decreto Supremo 054, ¿verdad? 054-2025, y puedan cumplir el deber de neutralidad, pero tal como usted dice, doctor, fuera del horario de trabajo, pues es propiamente constitucional que una persona en el ejercicio de sus derechos civiles políticos pueda opinar, porque si no, esto se convertiría en una mordaza, doctor. Así es. Lo que tiene que sancionarse no es que un trabajador hable a favor o en contra de un candidato. Lo que se tiene que sancionarse es que ese trabajador, ese funcionario, utilice los recursos del Estado para favorecer a ese candidato o para perjudicarlo. Si es que no hay de por medio el uso de recursos, no habría infracción, ¿no? Si es que no se está aprovechando el cargo para favorecer a un candidato, no habría infracción. Ahora, el tema de la neutralidad respecto a la norma del jurado, que es lo que te preocupa, el reglamento del jurado solo sanciona las infracciones a la neutralidad que puede cometer el funcionario o servidor público que es candidato. Hay un vacío ahí normativo que el jurado tendrá que regular, pero si revisan ustedes el reglamento, ahí dice que el proceso sancionador es por la infracción establecida en el artículo 32, numeral 32.3, y el numeral 32.3 del reglamento del jurado habla de las infracciones que cometen los funcionarios o servidores públicos candidatos. O sea que los demás que no son candidatos, pues va a ser letra muerta ahí sí, ¿no? Quizá pueda haber una aclaración. Lo podría sancionar no el jurado, sino el jurado tendría que comunicarle a la entidad para que si la entidad tiene su reglamento interno de trabajo, el código ético de la función pública, pero ya es la entidad la que sancionaría, pero no el jurado. El jurado solo está facultado legalmente para sancionar por temas de neutralidad al servidor público que es candidato. Muy bien, doctor. Vamos a continuar hablando, amigos, de estos temas electorales importantes en estas fechas, después de la pausa. Ya regresamos. Estamos presentando No Negociable. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pancho de Pierola y de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, los espero en Radio Betel 100.1 en mi programa Tendencias. En este programa exploramos cuáles son los temas más virales de la coyuntura nacional e internacional, con invitados de lujo. Nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Betel 100.1 FM. Porque la verdad no se negocia. En No Negociable analizamos la coyuntura desde una mirada jurídica y siempre con una perspectiva cristiana. Porque es tiempo de levantar la voz por la verdad, la justicia y la fe. No Negociable, con Paola Martínez, Isabel Soto y Carmen Rosa Briceño. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde, por Betel Radio. No te pierdas Hora Punta, el programa que te mantiene informado y conectado con la actualidad. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con Fabricio Estajadillo. Hora Punta te trae una mirada única sobre lo que está pasando en el Perú y el mundo. Porque estar informado es estar preparado. Solo por Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Amigos, tú que recién te conectas, muy buenas tardes. Estamos en el segundo bloque de tu programa No Negociable, tu programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Estamos transmitiendo desde la cabina de Betel Radio por los 100.1 de la FM, transmitiendo las 24 horas, porque Betel es la voz que te acompaña. Estamos con el doctor José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral, y hemos estado viendo en el primer bloque
preguntas relacionadas a las próximas elecciones, el voto electrónico, posible voto electrónico, el voto digital que se va a implementar ahora, la posibilidad de tener un voto voluntario y entre otras particularidades que siempre suceden en fechas próximas a las elecciones. Pero también estábamos viendo el tema de neutralidad electoral y ahí es un tema que todavía nos ha quedado varias preguntas, doctor. Usted estaba comentando antes de la pausa en relación al tema del uso de los recursos públicos, justamente en el contexto electoral. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las implicancias legales de incurrir en esta falta, ¿no? En que este candidato, siendo ya teniendo un cargo político, pero antes de eso, doctor, ellos tienen que renunciar, tienen que pedir licencia, con goce de haber, sin goce de haber, eso antes de ver el otro tema primero. Sí, esos son los impedimentos para postular, depende, ¿no? Depende del cargo que postules, o depende del tipo de funcionario que eres. No cualquier funcionario renuncia a su cargo para ser candidato. Está establecido que solo renuncian los altos funcionarios. Llámese ministros de Estado, viceministros de Estado, los titulares de los órganos constitucionales autónomos, los jueces y fiscales. Ellos son los que renuncian 6 meses antes de la elección para postular a la presidencia de la República, para senador, diputado, parlamentario andino. Los alcaldes y gobernadores también deben renunciar 6 meses antes de las elecciones para postular. Los demás servidores o funcionarios, que no son altos funcionarios, digamos, mando medio, directivos, qué sé yo, que no calzan en esos que están establecidos, lo que piden es licencia, ¿no? Licencia sin goce de haber desde 60 días antes de las elecciones. Entonces sí va a haber un momento en que son candidatos y funcionarios. Y es ahí donde se establece la prohibición de que no puedan infringir el principio de neutralidad. Claro, entonces, justamente. no todos renuncian, solo renuncian los altos funcionarios que están en la ley, llámese ministros, viceministros, contralor, miembros de los órganos autónomos, jueces y fiscales, etcétera. Pero si en la ley no dice que debes renunciar, que no eres un alto funcionario, entonces lo que te aplica es la licencia con goce de haber. Claro, justamente. Sin goce de haber, perdón. Claro. Licencia sin goce de haber es que no vas a trabajar y no te pagan. Claro, doctor. Justamente le hacía esa pregunta porque de eso va a depender justamente el tema del uso de los recursos, ¿no? Porque si, por ejemplo, el alcalde de Lima renuncia 6 meses antes, ya no tenía ningún problema él respecto a sus publicaciones porque está libre de cualquier carga, vinculación, digamos, con la entidad a la cual él pertenecía. Pero como usted bien señalaba, cuando, digamos, se trata de funcionarios, servidores de menor rango, ahí sí va a haber una línea muy delgada, porque si este funcionario, por ejemplo, es el gerente de recursos humanos o el gerente de, no sé, gerencia social de una municipalidad, podría todavía tener un margen de tiempo para poder aprovechar los recursos a su cargo para favorecer su candidatura. Es que no solo su candidatura, puede favorecer la candidatura de su partido, ¿no? Por ejemplo, doctor, un gerente del área de gerencia social que tiene contacto directo con los asentamientos humanos, los programas de vaso de etcétera, leche. ¿no? ¿Cómo es que se puede, digamos, en ese caso determinar un tema de infracción por uso de recursos públicos, estando en esa función tan casi... ¿no? Ellos tienen que informar el trabajo que están haciendo, pero digamos algún jurado o cualquier otro ciudadano puede denunciar algún hecho. ¿Cuál es la línea allí que podrían tener los jurados especiales o los jurados? La línea es muy delgada para determinar en qué caso es una infracción a la neutralidad o en qué caso es una actividad proselitista fuera del horario. O sea, hay un margen, ¿no? El horario de oficina, por ejemplo, la actividad está fuera del horario de oficina, es una actividad oficial. Por ejemplo, si es una actividad del vaso de leche o una actividad, no sé, una campaña de vacunación que lleva, ¿no?, una vacunación o una campaña médica organizada por la municipalidad, es un acto de la municipalidad. En ese acto, esta persona no podría estar haciendo campaña, porque ahí sí estaría vulnerando la neutralidad. Doctor, usted estaba hablando de los 60 días antes que debiera renunciar una persona que no es alto funcionario, ¿cierto? Por ejemplo, podría tratarse de asesores del Congreso, por ejemplo, acá mi amiga de repente postula. Sí. Tendría que ella renunciar. Pedir licencia.
Pedir licencia, perdón, 60 días antes. No. Ay, perdón, ya por lanzarte al ruedo. Bueno, fue una pregunta tengo varios amigos asesores en el Congreso y también en otras entidades, en la Contraloría, municipalidades, etcétera. Entonces era buena esa precisión porque creíamos que todos los funcionarios tenían que renunciar 6 meses antes y no es así, eso es solamente para altos funcionarios. Sí. Ah, ya, correcto. Y para elecciones regionales y municipales, que son el próximo año, el plazo de renuncia es menor, ¿no? Es de 2 meses, si no me equivoco, y la licencia 30 días. Todo eso, ¿dónde está precisado? De repente algunos de nuestros amigos quieren Está en la leerlo. ley, bueno, en la ley orgánica de elecciones está los plazos de renuncia y licencia para las elecciones generales, y en la ley de elecciones municipales para el tema municipal, ¿no? Y la ley de elecciones regionales. Tenemos tantas leyes electorales que es demasiado. De eso también deberíamos invitarlo alguna vez, doctor, a hablar, porque creo que hay Habría que hacer demasiadas un programa leyes. de Metel, ¿no? Sobre un Por programa favor, sobre doctor, el la... microprograma electoral, por Claro, favor, un desde microprograma. ahora El quisiéramos doctor comprometerlo. Con datos Villalobos, electorales. Con el doctor José Manuel Villalobos, sí. Sería muy Dejo importante abierta la porque puerta. él es el autor o uno de los grandes artífices de Voto Informado e Infocop. ¿Así es, doctor? El voto informado, yo lo... Voto Informado. Tuve la suerte de poder llevarlo a cabo, a plasmarlo, me lo imaginé en una clase, me acuerdo que estaba en una clase en una universidad, en un proyecto, y bueno, lo pude en el 2010 llevar a cabo en el jurado. Y bueno, en Infobop sí fui parte del proyecto, ¿no? Eso lo hizo José Luis Echevarría. Excelente, doctor. Vamos con algunos comentarios, amigos. Nos habla Javier por WhatsApp. Dice, buenas tardes, esto de los votos electrónicos no lo veo confiable. Creo que en Venezuela se ha hecho y miren cómo ha terminado. El problema es que no hay pruebas físicas del voto, es lo que nos comenta Javier. Y también Ivonne comenta, hermanos del programa No Negociable, buenas tardes. Dios les bendiga. La propuesta de que el voto sea voluntario estaría bien, pero puede beneficiarse o salir las personas que no deben. Se podría añadir a esa propuesta que si la mayoría no la va a votar, pues esas elecciones deberían ser anuladas. Eso sería para mí como hacer un voto nulo. Es mi humilde opinión. Bueno, son opiniones que nos llegan respecto a la votación voluntaria y también, doctor, respecto a lo que ha sido en Venezuela el voto pues electrónico. ¿Cuál es su opinión de cómo se han manejado en Venezuela las elecciones, doctor? Bueno, es evidente, ¿no? que las elecciones de Venezuela han sido fraudulentas, ¿no? No se ha reconocido el triunfo del candidato opositor, no hubo acceso a los resultados, a las actas, no sabemos cómo de la noche a la mañana cambiaron los votos, y ese es el peligro que existe en un voto electrónico, ¿no? Que no hay manera a veces de auditarlo. Por eso que hay reparos todavía en mucha gente en el Perú se implemente el voto electrónico. Doctor, solamente una última pregunta, sabemos de su recargada agenda. Sí. Doctor, ¿qué hay la posibilidad justamente que se implemente algún tipo modelo brasileño, como usted comentaba, pero que a su vez puedan imprimirse esas actas y que también haya una copia para las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, ya hubo en el Perú, las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011, se aplicó un piloto de voto electrónico presencial, así como en el Brasil, en este distrito, como les comentaba, Pacarán, la gente votó electrónicamente. Y luego en las elecciones regionales y municipales del 2014, en varios distritos de Lima también votamos de manera electrónica presencial en esta urna electrónica tipo Brasil, que tiene la particularidad que además de votar electrónicamente, por la desconfianza que existe, el sistema vota tu constancia de voto. Si imprime tu voto y va a una urna. Entonces, si alguien cuestiona, digamos, la votación electrónica, lo que se hace es cotejar con los votos de la urna, lo que sea. Ahora, eso de entregar el acta a los militares a mí me parece algo desfasado, que ha sido un error del Congreso volverles a dar injerencia a los militares, porque nosotros somos civiles, no tenemos por qué los civiles supeditarnos a las fuerzas militares. Ellos más bien están
supeditados al poder civil. Entonces, ¿qué objeto tiene darles el acta a los militares? ¿Acaso ellos van a ser los que decidan? Además, ellos no pueden ser, no pueden tener injerencia, tienen que ser neutrales. Eso es un tema histórico que hemos arrastrado de tantos gobiernos militares, que los militares sean pues los que protegen y que ellos sean la última palabra, pero no es garantía de nada que los militares tengan un ejemplar del acta. Para eso el ejemplar del acta va a la OMPE, va al jurado electoral especial, va a cada partido. Darle más un acta para los militares es darle más trabajo a los miembros de mesa, que tienen que llenar un ejemplar adicional. Bien, doctor. Realmente ha sido un gusto tenerlo aquí. Esperemos que no sea la última vez. Porque no, yo encantado. Como ya lo hemos comprometido en el bloque electoral microprograma con el doctor, próximamente, estreno acá por Betel. Voy a conversar con Betel. Bueno, Muchas gracias, doctor. Sería bueno seguir difundiendo esto, porque vamos a ver ahora que la gente no sabe qué es lo que va a elegir. 60 senadores, ya sabes que son 30 a nivel nacional, 31 por cada distrito electoral, 130 diputados, hay voto preferencial. Eso ya lo iremos viendo seguro en su momento. Así es, doctor. Vamos a tenerlo nuevamente en el set. Ha sido el doctor José Manuel Villalobos con nosotros, experto en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, a quien vamos a citar nuevamente en el programa. Vamos a una breve pausa y retornamos, amigos. Estamos presentando No Negociable. Soy Agustín Laje y te invito a escuchar Betel Radio en el 100.1 FM. Betel te acompaña. ¿Estás buscando un espacio donde la política y la actualidad sean analizadas con profundidad? Sintoniza entonces Cuestión Previa. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, Alejandro Muñante te trae un análisis claro y directo sobre la coyuntura política, las denuncias sociales y la transparencia legislativa. En Cuestión Previa, damos voz a los ciudadanos a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos, porque tu opinión aquí nos importa en serio. Sintoniza Betel Radio en los 100.1 FM y empieza tu mañana con la más accesible información. Cuestión Previa, donde la política se explica con claridad y compromiso. Solo por Betel te acompaña. Soy el pastor Rodolfo González. Les invito a escuchar Betel Radio 100.1 FM. Continuamos con No Negociable. Así es, regresamos aquí en tu programa No Negociable. Estábamos hablando con el doctor Villalobos temas electorales y queríamos recordar que en estas elecciones 2026 se va a habilitar el voto digital dirigido para las personas peruanos en el exterior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y aquellos quienes están sufriendo alguna dolencia por un tema de enfermedad. Para estos ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto, se ha implementado el voto digital y para esto tienes que tener tu DNI vigente, tu DNI electrónico, tu certificado digital. También está dirigido para los electores de Distrito de Lima Cercado. Entonces, si tú quieres votar de forma digital y eres parte de esta población que ha sido considerada como voto digital, te animamos a que vayas a actualizar tu DNI, tiene que estar vigente y tiene que tener certificado digital. Así es, muy importante las precisiones que ha hecho nuestra hermana Paola. Imagínate que vivas en otra región del Perú y que te hayas mudado a Lima. Vas a pagar una multa si es que no cambias tu DNI. Tienes que cambiar el domicilio de tu DNI para que puedas votar en Lima o viceversa. Si es que te has ido de Lima, has vuelto a tu región, pues muy importante también que hagas el cambio de domicilio para que no seas sujeto de una multa. Ahora yo quisiera comentar, Pao, acerca de las opiniones que nos llegaron, porque se nota que nuestros ciudadanos quieren ser ciudadanos informados en estas elecciones. Y por ejemplo, Javier, cuando nos dice eso de los votos electrónicos, no lo veo confiable por lo que ha sucedido en Venezuela. Bueno, no es de eso de lo que ha hablado, por ejemplo, el doctor Villalobos, porque en este
caso del voto digital sí va a ser totalmente verificado, ¿cierto? Porque va a haber un código que es el que te asignan cuando tienes tu DNI electrónico y que además es privado, o sea que va a tener esa salvedad de que el voto, como ustedes saben, es secreto. Claro, claro, y además del certificado digital que tiene un código que usted mismo va a tener que generar e ingresar, adicionalmente las entidades electorales lo que van a hacer es le van a brindar un usuario y una contraseña para que se pueda emitir este voto digital. No, yo creo que este es un primer paso porque hay que darle también oportunidad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ellos están, en ese día están en pleno, digamos, trabajo y la mayoría de casos no emiten un voto, pero ellos también son ciudadanos a quienes también se les debe respetar sus derechos a voto, el derecho a la política, su libertad de opinión y lo hacen pues a través de su voto, ¿no? Claro, y también nos comentaba el doctor Villalobos que va a ser aplicable para Lima Cercado, es decir, que todos nuestros compañeros reporteros que estén ese día cubriendo las elecciones, por favor, van a tener que tener su DNI digital actualizado, su PIN, su clave, todo para que puedan votar desde donde estén. Y también teníamos otro comentario hecho por Ivonne acerca de que no ve con buenos ojos el tema del voto voluntario, porque si no, dice, si los electores no van a votar es porque no les convence ningún candidato, en todo caso el voto debería ser nulo. Creo que hubo un proyecto de ley de una congresista, me parece que fue Adriana Tudela quien estuvo proponiendo que el voto sea voluntario, pero qué peligro sería para nuestra democracia que se llegara a debatir ese proyecto por las razones que ha dicho el doctor. Claro, es que los peruanos ya están cansados y realmente, digamos, hay justificación de eso, pero tenemos que fomentar el civismo, el patriotismo, tenemos que ser responsables, no podemos dejar que ciertas personas elijan por nosotros, porque luego vamos a arrepentirnos, como ha sucedido, por ejemplo, en las elecciones donde salió elegido el señor Castillo, ¿no? Varios de los distritos San Isidro, Miraflores, La Molina, entre otros, no fueron a votar y ellos quisieron pagar su multa. ¿Y luego qué pasó? Pues particularmente posición personal, para mí hubo un fraude, porque hubo en varias mesas hubo el tema de que no fue correspondido el voto con lo que estaba, digamos, descrito en las actas. Hubo muchas denuncias, los jurados no dijeron nada, los jurados especiales, y al final pasó, y bueno, ya estamos en una historia donde estamos viviendo una crisis política hasta ahora, ¿no? Arrastrada ya desde hace varios años. Entonces hay que motivar a que los ciudadanos realmente emitan un voto, no solamente porque es un derecho, como bien decía el doctor, sino también porque es un deber que debemos tener como peruanos ciudadanos. Así es, y además no solamente está el hecho de ir a votar para que otros no voten por ti, sino también hay un factor que ha sido muy importante, que lo ha mencionado el doctor Villalobos, y es acerca de la multa, que parece ser como un aliciente para que no vayas a votar, ¿no? No hay ningún otro tipo de sanción que sea, digamos, más drástica, más severa, más estricta en el tema de que no dejes de ir a votar, amigo que nos estás escuchando. En ti está el poder, porque vivimos en una democracia y la democracia es que el poder reside en el pueblo. Entonces tú tienes el poder con tu voto. ¿Tenemos otro comentario, creo? Sí, así es, dice, comentario. Pilar Marcionello comenta, dice, a través de Facebook: hay demasiado personal que trabaja en el Estado, debe ser reducido. Debemos incluso eliminar entidades del Estado. También nos saluda Nilka desde YouTube y Dana Ramos desde Facebook. Desde diferentes plataformas, entonces están conectados a Betel Radio. Excelente, un saludo para ellas, Pilar, para Nilka, para Dana Ramos, que están conectadas tanto por el Facebook como por YouTube. Bueno, ella tiene una precisión que dice, una opinión que dice que se debería reducir el Estado. Yo creo que debería ser otro tema para otro programa, tal vez. Así es. Muchas gracias, amigos. Ya nuestro productor nos está haciendo ojitos. Mentira, nos está hablando acá por estos audífonos, diciéndonos que ya nos estamos pasando de los minutos y los segundos. Bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Hemos hablado de derecho electoral. Coméntanos al WhatsApp para ver qué otros temas quisieras que abordemos, pero por el día de hoy eso ha sido todo, así que nos vemos en una próxima edición de su programa No Negociable. Chao, chao. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña 100.1 FM.